Bueno, lo que vamos a ver en este video es la unidad 5 de la materia Costos para la Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, que está titulada Los procesos de transformación y sus costos. Y lo que vamos a ver es el capítulo asociado de este libro, que se llama Costos para una gestión estratégica y sustentable de Podmoghigne. Vamos a ver el capítulo 10, que habla sobre las contingencias en los procesos de acumulación de costos. Entonces, en la introducción de esta unidad estamos obligados a hablar de tres temas fundamentales: las clasificaciones de los procesos productivos, los tipos de transformación y las técnicas de identificación, sean tanto específicas como globales. Entonces, en cuanto a las clasificaciones que vimos de los procesos productivos, por un lado teníamos la clasificación según la modalidad en que estos generaban sus productos. Y entonces tenemos la producción simple, que tiene por objeto un único bien o servicio; la producción múltiple, que tiene por objeto más de un bien o un servicio; y había dos tipos: el tipo alternativo, que es donde la empresa puede elegir qué cantidades producir de cada uno de los productos que está capacitada para generar; y en cambio, la producción múltiple, conexa o conjunta, la empresa no puede elegir el mix de producción, simplemente cuando produce uno, automáticamente está produciendo el otro. Por el otro lado, teníamos la clasificación según la disposición de las acciones inmediatas. Entonces teníamos la clasificación de procesos de flujo en línea o procesos de flujo intermitente. En cuanto al proceso de flujo en línea, se caracteriza por tener una secuencia lineal de las operaciones necesarias para obtener el producto final. Por ende, la distribución de la planta es por producto. Entonces, generalmente producen bienes de consumo masivo, donde la producción es homogénea y continua. Y bueno, después vamos a ver más a detalle que en este tipo de flujo no se puede utilizar una técnica de apropiación específica. Luego tenemos el proceso de flujo intermitente, que se caracteriza por una distribución de planta por centros de trabajo con tipos similares de habilidades. Y este es el ejemplo de la carpintería, en donde en un centro de trabajo va a estar la lijadora, en otro va a estar el corte y el ensamblaje, en el otro va a estar la pintura, etc. Y entonces, bueno, produce generalmente por pedido, y ejemplos de esto son las sastrerías, los carpinteros que trabajan a medida, los herreros, talleres, etc. Y después llegamos a lo que serían los tipos de transformación que vimos. Y estos tipos de transformación eran cuatro: de técnica, de modo, de lugar, de tiempo. En cuanto a la transformación técnica, estamos hablando de transformación física de los factores en otro bien que generalmente va a tener que tener más utilidad que los factores que se incorporaron. Y entonces esta es de tipo industrial. De modo es cuando se modifica la selección, la forma o el modo en que se pone a disposición el mismo producto. Entonces ahí estamos hablando de un comercio. De lugar es cuando estamos desplazando en el espacio estos bienes o factores. Entonces es de transporte. Y después tenemos la transformación de tiempo, que es cuando tenemos los factores que son tangibles, generalmente se pueden almacenar, siendo la modificación el tiempo en el cual van a ser utilizados. Y bueno, es propio de la actividad de almacenaje. Por último, dijimos que en la introducción íbamos a hablar de las técnicas de identificación. Entonces tenemos la técnica de identificación de los factores en cuanto a su acumulación en los costos del objetivo productivo. Entonces tenemos la técnica de identificación específica. Esto es cuando el proceso productivo permite identificar la acumulación de los factores de forma precisa, medible y específica sobre el objetivo productivo a lo largo de cada acción inmediata. Y luego tenemos la técnica de identificación global, que es cuando no se puede atribuir lo que se consumió de factor por cada unidad de objetivo productivo en cada una de las acciones inmediatas. Entonces la apropiación es global y periódica. Bueno, y ya para entrar a hablar de lo que sería el punto 1, que habla de los flujos de las acciones, nosotros primero lo que deberíamos ver es que según Podmoghigne, en el capítulo 10 de su libro, que habla de las contingencias en los procesos de acumulación de los costos, él dice que generalmente cuando llegamos a una empresa y miramos el proceso productivo, considerando esa realidad de la empresa, se pueden presentar tres tipos de técnicas aplicables ante la contingencia de los procesos respecto de la posibilidad o no de la identificación de los objetos del costo
durante las etapas del proceso productivo y en cuanto a su acumulación. Y él dice que estas tres técnicas aplicables son, por un lado, los costos por proceso, que es aplicable en los procesos en los cuales no es posible la identificación del objeto de costo durante las etapas de la acumulación. Luego tenemos los costos por órdenes específicas o por lotes, aplicable a los procesos con identificación específica, que ya los vamos a ver. Y luego los costos de la producción conjunta, que esto es, como vimos, la producción múltiple conexa o conjunta. Entonces, bueno, ¿qué dijimos que era una técnica de costeo? Una técnica de costeo, en videos anteriores dijimos que era el conjunto de procedimientos que se aplican para determinar costos en la práctica. Lo que vamos a analizar son las tres técnicas posibles para dar solución a estos puntos indicados anteriormente. Entonces, por un lado tenemos los costos por proceso. Los sistemas de costos por proceso se aplican en empresas donde se desarrolla una producción masiva, homogénea, de productos manufacturados en procesos continuos de producción. Empresas en donde se pone el mayor interés en la producción de un periodo dado y en las unidades procesadas. Las características de un sistema de costo por proceso generalmente son la imposibilidad de identificar específicamente a los objetivos productivos a lo largo del proceso de acumulación, la producción para una demanda continua no específica, y la acumulación de costos se hace en el proceso para un periodo de tiempo. Puede ser mensual, semanal, quincenal, eso lo determina cada empresa. De esta manera, el proceso generador de valor puede concebirse como una corriente continua de insumos sometidos a una constante transformación, ya sea total o parcial, en cada una de las etapas del proceso. En las empresas de producción por proceso, los factores o recursos van a fluir a través de la planta industrial, por diferentes vías. Y entonces ahí el libro lo que hace es definir las alternativas de flujos puros más conocidas. Y entonces ahí explica Podmoghigne el flujo secuencial, el paralelo y el selectivo. El flujo secuencial o paralelo puede ser tanto de una producción simple como de una producción múltiple alternativa. Y en cambio el flujo selectivo va a ser el flujo que está asociado a la producción múltiple conjunta o conexa. Bueno, y con toda esta introducción que hicimos para completar y cerrar de una mejor manera lo que es el programa en sí, tenemos que en el punto 1 nos pregunta el flujo de las acciones. Entonces acá tenemos como introducción los sistemas de costos por proceso, que ya lo dijimos, y luego tenemos que una categorización relevante de los procesos de producción está referida a la disposición que hay a lo largo del proceso productivo de las acciones inmediatas. Y entonces acá tenemos la división entre los procesos de flujo en línea, que se caracterizan por una secuencia lineal de las operaciones necesarias para producir un bien o un servicio, y en consecuencia por una distribución de planta por producto. Entonces tenemos este gráfico. De este gráfico podemos hacer el ejemplo del caserito. En la primera acción tenemos el amasado, en la segunda el corte y moldeado y en la tercera el horneado. Entonces, una panadería es un proceso por flujo en línea. Bueno, y en el ejemplo del caserito había ciertos factores que se podían identificar con el pan francés y otros que se podían identificar con las medialunas, como por ejemplo la manteca. La manteca se usa para hacer medialuna, no para hacer el pan. Entonces, los factores que se podían determinar de forma directa, precisa, con un producto final, iban a ser asignados de forma directa y en cambio los otros iban a ser factores indirectos. Y luego tenemos el proceso de flujo intermitente, que se caracteriza por una distribución de planta por centro de trabajo. Y en consecuencia lo que va a haber es un producto fluirá hacia aquellos centros de trabajo donde requiera de ese servicio. Entonces acá tenemos el ejemplo de la carpintería. Si nosotros tenemos que hacer un mueble que no requiere ser pintado, bueno, entonces no va a ir al centro de trabajo de pinturería. Y este es el gráfico del flujo intermitente. ¿Y cuál es la característica fundamental de este flujo intermitente? Como nosotros estamos ordenando la planta acorde al costeo por proceso, que lo vamos a explicar ahora más adelante, lo que vamos a hacer es organizar internamente toda la empresa
para que trabaje por centro de trabajo. Al organizarla de esta manera, lo que vamos a hacer es costos por órdenes. Entonces lo que vamos a hacer es costear cada centro de costos. Y cada centro de costos va a ser un centro de trabajo. De esta manera, lo que nos va a permitir es la acumulación mediante una técnica de identificación específica. Porque nosotros vamos a saber cuántos factores vamos a gastar por cada trabajo que se haga en cada uno de estos centros de costo. Entonces, siempre un proceso de flujo intermitente nos va a permitir la identificación específica de los factores que sean directos. En cambio, en algunos procesos de flujos en línea, donde haya producción masiva, homogénea, continua, no va a haber una técnica de identificación específica, sino una técnica de identificación global periódica. En cuanto a los costos por órdenes, el sistema de costos por órdenes hace hincapié en la acumulación y asignación de costos en las órdenes de trabajo o conjunto de productos. Es decir, trabajan por perdidos o por órdenes de producción. Por ende, la empresa debe cumplir ciertos requisitos de información y organización interna. Entonces tenemos que por un lado va a requerir tener la empresa separadas por centro de costos, y para separar centros de costos primero debería distribuir por centros de trabajo que luego van a ser determinados como centros de costos. Y esto es el ejemplo de la carpintería. Yo tengo centros de trabajo, el de lijado, el de pintura, el de corte y ensamblaje, entonces después voy a costear por cada centro de trabajo. Entonces ahí determino los centros de costo. Luego, el otro requisito es tener cuentas, es decir, tener un plan de cuentas que permita identificar esos costos de acuerdo a su naturaleza, variabilidad y forma de asignación, y también para clasificar cada costo que viene de cada centro de costeo. Es decir, que permita registrar los costos individualmente de cada centro de costeo o de trabajo. Y por último, el otro requisito es tener un sistema de información de forma tal que permita imputar a cada orden el uso de los factores directos. Luego, Podmoghiñe aclara que el sistema de costos por órdenes puede coexistir en una empresa que utiliza también los costos por proceso. Y esto, un ejemplo es que si bien la producción puede ser en serie, en caso de que la empresa tenga internamente un taller de máquinas, puede emplearse el sistema de costos por órdenes en este taller. Y así los costos del taller se acumularán por órdenes de trabajo según lo realizado en las máquinas de cada departamento. También se puede aplicar el sistema de costos por órdenes en empresas que ensamblan sus piezas para hacer un producto que luego se procesa en uno o más departamentos de acabado. Y después también aclara que el sistema de costos por órdenes se aplica igualmente en modelos de costeo resultante o normalizado. Bueno, y llegamos a lo que sería la tercera técnica, que es la producción múltiple conjunta. Entonces, como ya vimos antes, las técnicas son el conjunto de procedimientos que se aplican en la práctica para determinar costos. Entonces, cuando nosotros vayamos a aplicar una técnica, esta técnica debe responder a la realidad operativa del ente al cual nosotros estamos viendo y estamos analizando. Entonces, la producción múltiple se dará cuando se cumplan de forma simultánea las siguientes condiciones. En cuanto a los productos, que lo obtenido en el proceso productivo es de importancia significativa para la empresa, ya sea para la venta o para un siguiente proceso. En cuanto a la pluralidad, es necesario que se requieran 2 o más productos de este proceso productivo. En cuanto a los bienes intermedios directos, surgen a partir de una o una combinación de varios bienes consumibles. En cuanto al proceso, deben ser fruto de la transformación industrial. Y en cuanto a la proporcionalidad de los objetivos productivos que se obtengan de este proceso productivo, comparten una relación en los costos utilizados, de forma tal que ninguno de ellos puede ser, de forma aislada, considerado un producto principal. Estamos frente a una producción múltiple conjunta. En el punto 2 nos dice los procesos de transformación simple. La producción simple se relaciona con un flujo secuencial, como vimos al inicio en la introducción de este video, o un flujo paralelo, dependiendo de cómo sea la producción. ¿Y cómo va a ser costeado esto? Por una técnica de asignación específica. ¿Por qué? Porque como la producción simple tiene un único objetivo productivo, todos los factores utilizados van a ser directos. Entonces se puede determinar
específicamente la cantidad de factor que se utilizó por unidad de producto. En cuanto a los procesos de transformación múltiple, tenemos el alternativo y el conjunto. Bueno, en esta clase de procesos conviene tener costos directos e indirectos para acciones inmediatas, mientras que generalmente las acciones mediatas serán solo indirectas, salvo que alguna acción mediata preste un servicio de forma exclusiva a una línea o a un objetivo productivo. Y en cuanto a la producción múltiple conjunta, este tipo de producción se corresponde a lo que definimos con anterioridad, que es un flujo selectivo del producto. Es importante en esta producción la determinación del punto de separación, que eso se lo dejo para que lo lean del libro de Podmoghiñe. Y luego, los costos incurridos de cada factor para realizar esta producción conjunta no pueden ser separados para identificarlos con la producción de los distintos productos o servicios que se obtienen de este proceso productivo. Entonces estamos frente al incurrimiento de costos conjuntos, los cuales son comunes a dos o más productos. Por ende, no vamos a poder aplicar una técnica de identificación específica, sino una técnica global periódica, tanto para la producción como para los costos. Bueno, y acá en el punto 4 del programa nos pregunta los procesos con identificación de unidad de objetivo durante el mismo. Entonces acá lo que nos está pidiendo es rever el tema de lo que vimos en el punto 1 cuando hablamos de flujo en línea, flujo intermitente. Entonces, cuando técnica y económicamente sea factible identificar las unidades de objetivo costeada durante todo el proceso productivo, la acumulación de los factores debería realizarse de manera específica. Esto es vinculando unívocamente la cantidad consumida de cada factor por la unidad de producto. Recuerden que lo que habíamos dicho que era unívoco, había una relación de productividad unívoca cuando se puede identificar de forma precisa, directa, la cantidad de factor por la unidad de producto o de objetivo productivo. Entonces, los procesos de flujo intermitente permiten la acumulación mediante técnicas de identificación específica. Y luego, los procesos sin identificación de unidades de objetivo durante el mismo. Entonces, cuando la identificación de la unidad de objetivo durante el proceso de producción no es posible, la acumulación de los factores solo podría efectuarse de una forma global y periódica. Esto es vinculando las cantidades de factores consumidas con una cantidad de unidades equivalentes surgidas del proceso productivo. Y tiene que ser en un mismo lapso de tiempo. Entonces nosotros vamos a contabilizar la cantidad de factor semanal y la cantidad producida semanal. Entonces ahí sacamos una relación de productividad media en vez de marginal, sacamos una relación de productividad media y sacamos lo que sería un costo unitario por el conjunto ese que estuvimos analizando. Y entonces los procesos de flujo en línea, al favorecer producciones masivas, estandarizadas, solo admiten técnicas de acumulación mediante técnicas de identificación global periódica. Bueno, y acá terminaría lo que sería la unidad 5, y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y la vamos a analizar.